Vamos a continuar con el proyecto que nos va a presentar ahora Pía Mendaro Ruiz de Larramendi, un espacio sagrado que ha estado tutelado, o lo sagrado, más bien que un espacio sagrado, que ha estado tutelado por el profesor Ocaya. En la provincia de Gerona hay unas montañas llamadas las Gavarras que van desde Gerona hasta Palamos. Son 28.000 hectáreas de bosque, 16.000 pertenecen a la Costa Brava y están ligadas al mar. Quizá por esa razón hay una alta concentración de dólmenes con vistas a la costa y a las montañas. El 30% de ellos se concentran en 4 montes. Los dólmenes son enterramientos del Neolítico y están escondidos en el bosque. Son la huella del primer pensamiento trascendental en el ser humano. En contraposición a esto, los cementerios de la zona han quedado cerca de carreteras y polígonos industriales. Se propone recuperar el misticismo en el rito funerario, con un nuevo cementerio atomizado en las montañas, un velatorio en el punto más alto y unos caminos que atraviesan el bosque hasta llegar a lugares sagrados. Bueno, lo primero quería agradecer al tribunal la oportunidad de presentar el proyecto. Como se cuenta en el vídeo, el proyecto comienza con un análisis de los cementerios de la zona, en los que se ha perdido el misticismo en el rito funerario. En un entierro, alguien mete el féretro en un nicho y viene un señor con un mortero de cemento y lo cierra a la vista de todos. Se propone un nuevo cementerio en las montañas, partiendo de 4 montes, que son estos 4, donde hay unos dólmenes. En el monte más alto, que es el velatorio, comienza la liturgia y se lleva las cenizas, la urna con los restos, hasta el lugar de enterramiento elegido. Es una montaña que conozco y lo que no quería hacer era pavimentarla y de hecho construir lo mínimo posible. Entonces, el recorrido del cementerio se hace de manera intuitiva. Cuando uno llega, un ejemplo es este, cuando uno llega al parking, que es este de aquí, entre moverse por un bosque cerrado o un bosque de cipreses, el usuario elige el bosque de cipreses, que es el que ofrece menos resistencia. Todos ellos parecen estar plantados de forma aleatoria, pero están colocados de manera que el recorrido que forman sea el de menor pendiente. En el velatorio lo que se intentaba era hacer que estuviese como lleno de trucos de ilusionismo. Es un sitio en el que nadie quiere estar. Entonces, si nadie quiere estar, lo mejor es que desaparezca. Está pensado como si fuese el recuerdo que alguien tiene del sitio en el día de la muerte de un familiar, cuando la carga emocional es tan grande que como que te olvidas del sitio en el que estabas. Entonces, un posible recuerdo podría ser, no sé cómo llega el velatorio, supongo que llegué volando porque es que no había suelo. Y es que el suelo desaparece porque son unas varillas muy, muy, muy finas que empiezan muy pegadas a la montaña y luego se separan, que vibran cuando uno pasa y dejan crecer las plantas entre medias. Es como si se pisase como por un felpudo gigante. Además, al estar hechas de acero inoxidable, se camuflan por reflexión y desaparecen en el bosque. El suelo crece para sostener una cubierta, que es una cubierta que realmente es una cubierta que no es cubierta porque en el bosque no hay cubiertas. Entonces es como si fuese una nueva parte en el bosque donde las hojas, donde el árbol es de espejos. Las piezas suenan al pasar el viento y dejan pasar la luz. Además, el velatorio es un centro de promoción. La promoción es un nuevo tratamiento ecológico en el tratamiento de cadáveres. Consiste en sumergir el cuerpo en nitrógeno líquido que se hace frágil, se vibra, se convierte en polvo, se deshumecta reduciendo su volumen al 30% y al meterlo en una urna biodegradable, se puede enterrar a 50 centímetros del suelo. Lo que separa el centro de promoción del velatorio, el centro de promoción está escondido para que no lo vean los familiares, y lo que lo separa del velatorio es una superficie espejada. Esta lo que hace es esconder las máquinas, pero hacer como un reflejo poético de lo que ocurre en el interior.
Entonces, una vez se vela el cuerpo y se empieza a funcionar las máquinas con el nitrógeno líquido, una lámina de agua cae sobre los espejos y hace que se congele. Se distorsiona la imagen y al acabar el proceso, este agua se derrite y los familiares reciben la urna. Una vez con la urna, se toman los caminos hasta el lugar de enterramiento elegido. Voy a explicar un poco uno de los paseos. Al salir del velatorio se eligen uno de los 3 caminos que llevan a 3 montes sagrados. El primer camino es el bosque sagrado, que es un camino que no se manifiesta. Son los árboles que están plantados igual que los cipreses, de manera que la forma natural de recorrerla sea la de menor pendiente, y se introduce el arcer japónico, que tiene una variedad cromática muy diferente a la montaña, de modo que si alguien se pierde y se va por aquí, sabría perfectamente que se ha perdido y ha salido del bosque sagrado. Además, es el primer lugar de enterramiento de estas montañas. Una vez ahí, se pasa a los puentes. Los puentes se toma como referencia un puente sobre el río Pisuerga, de tipo banda tesa. Lo que pasa es que se modifica para hacer de nuevo como un truco de ilusión, en el que parezca como que se anda sobre el cielo. Se recubre de una lámina de acero inoxidable y sobre esa lámina unos tensores que están aquí, que a 12 centímetros de esta lámina se pasea. Entonces nunca se pisa sobre el plano reflectante. Este puente lleva a los montes sagrados, y los montes sagrados hay unos caminos flotantes que siguen la misma estructura que el puente, lo que pasa es que esta vez se alejan y se acercan de la montaña para permitir las vistas de los lugares de enterramiento. Cuando el puente toca la montaña, aparecen unos senderos que te llevan a los lugares de enterramiento, donde las tumbas son como de tipo LED. No sé si me da tiempo. Bueno, los montes sagrados son sagrados porque en ellos hay dólmenes, y los dólmenes son enterramientos del Neolítico. El dolmen sirve como referencia como temporal e histórica, pero no es un lugar de enterramiento moderno. Se toma de él no tanto su construcción como su abstracción en la naturaleza para hacer nuevos lugares de enterramiento. Entonces, es verdad que hay piedras en el bosque, pero es su colocación intencionada y abstracta la que hace que este lugar sea sagrado. Es verdad que hay musgo en el bosque, pero es raro y casi imposible que haya un claro entero de musgo en el bosque, y es por eso que este nuevo lugar de enterramiento es sagrado. Y por último, es verdad que hay cipreses en el bosque, pero es muy raro tener como una sala hipóstila de cipreses, todos muy ortogonalmente colocados y luego que se quiebran, y eso es lo que le da su condición de sagrado. Esta es una imagen de cómo es este paseo desde el velatorio, el bosque sagrado, el puente, el monte sagrado y los lugares de enterramiento nuevos. Gracias. Bueno, pues Pia, muchas gracias por la presentación del proyecto. Yo creo que es un proyecto verdaderamente como interesante y curiosamente un proyecto donde si uno tuviera que entrar como a fondo en él, pensaría cuánto, a pesar de que arranca con esta reflexión sobre lo sagrado, en realidad, cuánto todo el espacio que se produce en realidad no genera ninguna conversación sobre lo sagrado, ¿no? O cómo la referencia de lo sagrado que existía se traslada como a otra condición. A mí me parece que es muy bonito todo este recorrido, sobre todo también el uso como de los materiales, la invención de las barras que se clavan, la invención del agua que se produce, toda esta construcción que se aleja como de un cierto estándar y que en realidad piensa que ella va a ser el soporte que vaya a dar como sentido a esa condición de lo sagrado, ¿no? O sea, me parece que en el fondo esa misma condición que estaba diciendo, como de que a lo mejor podíamos pensar que no existía esa reflexión, en realidad lo atractivo del proyecto es que se traslada a la manera en la cual se producen en los detalles de los brillos o del color de una determinada cosa o del momento de cruzar un determinado vacío, etcétera, etcétera, ¿no? Enhorabuena. Enhorabuena, Pia, sí.
Bueno, yo creo que el proyecto fin de carrera no solo es el proyecto, o no solo se evalúa el proyecto que se entrega, sino lo que se intenta ver es si hay un arquitecto detrás de todo ese trabajo, ¿no? Y también creo que el arquitecto se retrata bastante bien en ese sentido a la hora de elegir el compañero de viaje. Un compañero de viaje que dura muchos meses, que en la mayoría de los casos dura un año, ¿no? En ese sentido, yo creo que el compañero que tú eliges es un compañero muy interesante, que efectivamente lo eliges tú, que has reconocido que conoces el lugar y que casi no, construyes tú ese enunciado, ¿no? Desde ese punto de vista yo le encuentro mucho interés y mucho valor al planteamiento. En realidad, este proyecto trabaja yo creo que con claves clásicas y nucleares de la arquitectura, y es tratar a la arquitectura como un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento guionizado, como casi todos los acontecimientos, y que manipula al individuo en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, tú ejerces en este trayecto guionizado una manipulación interesada, ¿no? Pero muy interesante, pero como lo han hecho, como lo hacían las catedrales en su momento, ¿no? O sea, ejercían, trabajaban con el acontecimiento. A mí esto me parece uno de los elementos importantes de tu proyecto e interesante. Trabajar con los efectos, ¿no? No dejaba de preguntarme cuando te estaba escuchando cuánta energía acumulada habrá en ese lugar, ¿no? Estoy segura que los dólmenes no están ahí por casualidad, están por algo, y tú has llegado ahí tampoco por casualidad, has llegado por algo, ¿no? Es como los viajes, normalmente los viajes no se eligen, no los elegimos nosotros. Y yo creo que al haber elegido este lugar tan lleno de energía y recanalizarlo, porque en realidad lo que estás haciendo es como recanalizar la energía hacia otro lugar, pues te colocas en una posición pues que parece difícil, pero en el fondo yo creo que es muy astuta, es más fácil, es casi colocarse a hombros de gigantes, ¿no? Tu trabajo también tiene como ciertos aspectos de prestidigitador, ¿no? Me acordaba de este libro de Houdini, ¿no? de traficantes de milagros, que él habla de cómo intenta llevar la mirada hacia un lado, ¿no? de todos los espectadores para él, mientras por otro lado hace el truco. Y yo creo que en tu proyecto hay mucho de eso, ¿no? O sea, intentas que la mirada de todos se vaya hacia un lugar mientras la arquitectura está haciendo el efecto por otro lugar. Desde ese punto de vista me parece una arquitectura muy sofisticada, muy sutil. Por ejemplo, hablaba el profesor Justo Isasi sobre los proyectos excesivos, ¿no? En este sentido yo creo que este proyecto no trabaja en lo excesivo, porque también decide atomizar, tú mismo lo dices, ¿no? O sea, muchas veces es divide y vencerás, y tú decides trabajar con la atomización en un paisaje que yo creo que es una manera muy eficaz e insisto, inteligente de trabajar en él. Sí, yo creo que Pía no nos lo ha acabado de contar. Echo de menos en este discurso que se basa en lo sagrado, pues la pregunta inevitable, ¿qué es lo sagrado? Y yo echo de menos pues alguna base. No sé, me acuerdo del famoso libro de Rudolf Otto, ¿qué es lo sagrado? Bueno, pues lo sagrado es ese sitio en que el espacio está contenido en un solo punto y en que el tiempo se trasciende porque no existe. Bueno, eso se ha rozado vagamente, ¿no? Lo otro es un discurso New Age de prestidigitador, como dice la profesora Victoria, ¿no? El otro es un truco, una manipulación de efectos especiales, ¿no? Y yo me he preguntado, ¿cuál de las dos cosas era lo importante en el trabajo de Pía? Porque ya no nos lo ha contado, pero bueno, me quedo con las ganas. Bueno, como le acusan a usted de ser una prestidigitadora New Age, yo quiero decir que a mí el proyecto me ha parecido de una violencia lírica y de una emoción. No sé si sagrada, pero de una empatía con la naturaleza admirable. Ha estado además admirablemente explicado aquí, mejor que ninguno de los anteriores. Lo ha hecho usted con gran disciplina en cuanto al tiempo y con gran elocuencia en cuanto a las imágenes y las palabras, ¿no? Yo, la verdad, me hacía recordar quizá el proyecto más hermoso
de un gran arquitecto paraguayo, Solano Benítez, que es justo la tumba de su padre, y también emplea los espejos. Es decir, que yo creo que el uso de los espejos o de las herramientas que usted emplea para efectivamente orquestar un relato no deben de hacerle objeto de las acusaciones que mis colegas manejan, ¿no? Y creo que todos le debemos de felicitar por un proyecto extraordinario y extraordinariamente bien explicado aquí a todos. Gracias. Bien, vamos a continuar con el resto de los proyectos que nos quedan. En este caso, Félix Alejandro Dones Hernández trabaja en el Betty High haciendo un proyecto de preservación del frontón aquí en Madrid y es un trabajo que ha sido tutelado por el profesor Lapuerta. Bueno, primero eso, agradecer al tribunal, al departamento de la escuela la oportunidad de presentar aquí hoy mi trabajo. Como bien decía, trabajo en el Betty High. Mi proyecto es una intervención en el edificio existente centrada en cómo recorrerlo de una forma diferente, cómo percibirlo, cómo reenmarcarlo. El edificio existente, mediante la ampliación que propongo, consiguiendo ver otros edificios en el Betty High, percibir el Betty High siempre de una forma diferente, siempre con otros puntos de vista. Decía Ptolomeo en su tratado Óptica que el sentido de la vista distingue las diferencias entre las formas donde quiera que estén, sin retraso ni interrupción, efectuando cálculos complicados con destreza casi increíble. Cuando el sentido de la vista no puede ver el objeto por obra de su propia acción, lo discierne mediante su manifestación a través de otros y de sus diferencias, a veces percibiendo correctamente y a veces imaginando erradamente. Después de saberlo yo, ya no me podía fiar de él. Tenía que matarle. ¿Y yo? Bueno, podíamos haber huido juntos. Hacia la línea del horizonte, ¿no? Sabía que os encontraría juntos. Si no hubiera sido así, podría haber seguido haciéndote el juego. No lo sabías, pero tú planeaste que te siguiera. Has estado bebiendo. Bien, cariño, tú no eres la única que quiere que yo muera. Nuestro buen amigo, el fiscal del distrito, está impaciente por abrir una carta que le he dejado. La carta cuenta tu tenebrosa historia. Así que cometerías una estupidez disparando ese revólver. Esos espejos, es difícil decirlo. Me estás apuntando a mí, ¿verdad? Yo te estoy apuntando a ti, cariño. Naturalmente, matarte a ti es matarme a mí. No hay diferencia. Como se puede ver en el vídeo, elegí el efecto óptico de la reflexión para enfrentarme a este problema. Y para poder trabajar con los reflejos, no solo como una propiedad material la de la reflexión, sino buscando una estrategia con la que influir en la percepción del espacio, pues empecé fijándome en el cine, eligiendo diferentes películas con diferentes escenas en las que se trata el tema de la reflexión, identificando por las fragmentaciones espaciales, las multiplicaciones de los límites, la distorsión de la escala. Todo esto, pues como diferentes efectos que acabarían hablando del propio programa del edificio, un centro de creación audiovisual. Para ello, pues empecé elaborando un método, un proceso con el que poder trabajar la reflexión, identificando desde un primer momento elementos propios de la óptica, o incluso del cine también, planos focales, ángulos incidentes, la relación del espacio real con el espacio virtual, el ángulo abarcado, profundidad de campo, etcétera, elementos con los que podía establecer una situación inicial ante ese primer encuadre que es el espejo, que me definía una direccionalidad en función de cómo buscar abarcar la totalidad o la mayor cantidad posible de ese objeto, de ese espacio a reflejar que no iba a ser, que es el Betty High.
y realizando como un proceso mediante 3 iteraciones en las que acababa pues eso, hablando de las características de ese espacio que quería reflejar, hablando atendiendo a sus criterios del ángulo abarcado, de la direccionalidad, la percepción de la escala. Para llegar a este método no pasé antes, bueno, pasé antes por muchas fases en las que intenté aproximarme a cómo representar este fenómeno en principio tan abstracto, y llegando a realizar diferentes ejercicios de hipótesis, de puntos de vista, de encuadres, de planos medios, planos cortos, de diferentes profundidades de campo, para acabar llegando como a este lenguaje que me permitiría trabajar con los reflejos, identificando las diferentes percepciones de variación de escala que identificaba con los reflejos. Con un pequeño apunte, esta forma de enfrentarme a estudiar este fenómeno es muy similar a la que se utiliza en el cine, en el análisis de la composición de las imágenes a grabar. Y, por ejemplo, pues aquí tomo una imagen de una tesis desarrollada en esta escuela en el año 2012, en la que se analizan diferentes escenas del cine desde un punto de vista pues, tal vez más técnico, más arquitectónico. Con el uso de los reflejos en el cine, en la escenografía, lo que busco en este proceso es hallar conexiones en un principio no tan claras entre la ampliación y el edificio existente. En la escenografía, el uso de los espejos no responde solo a una lógica referencia a un objeto que se encuentra delante de él, sino a la capacidad que tiene el reflejo de transmitir información visual y espacial que no puede percibirse directamente en el cuadro. Quizá aquella misma manera a la que se refería Ptolomeo, es a veces percibiendo correctamente, a veces imaginando erradamente. El edificio del Betty High se encuentra en una situación muy característica entre medianeras, con una muy pequeña fachada y un pequeño callejón en un lateral que influirá en la forma como voy a tratar después el edificio, cerrando la manzana, y a la vez en unas gradas que cierran lo que fue la antigua pista del frontón, que es este protagonista del vídeo que les he enseñado antes y que es tan característico de este espacio. Mi ampliación consiste en 3 volúmenes elevados que se mantienen sobre esa antigua pista del frontón, que presentan una doble piel, siendo la envolvente esa piel reflectante con la que voy a trabajar. Por lo tanto, a cada plano le corresponde su correspondiente diagrama técnico de los reflejos, hablando de eso, los ángulos abarcados, la direccionalidad del espacio. Tal vez en sección se pueda apreciar un poco más cómo es mi propuesta, con esos 3 grandes espacios que se elevan sobre la planta baja, dejando el espacio bajo libre y quedando esos volúmenes delimitados en el interior de ese espacio del graderío del Betty High. Estos volúmenes siempre, como por su cualidad de doble piel, en la que me permitía meter la motorización, mecanismos, los sistemas de acondicionamiento de los espacios, por esa condición de doble piel siempre los he definido como brillantes, pulidos y con aristas por fuera, y en cambio peludos y blandos por dentro. Para cada uno de estos edificios, para uno de estos volúmenes, identificadas sus características en diferentes fichas en las que hablaba de los materiales de revestimiento interior, como pueden ser los tejidos de nudos de lana, pelo de poliéster o de terciopelo, que se elegían en función de su aislamiento acústico, y clasificaba los mecanismos de compuertas elevadoras motorizadas en función de su sistema hidráulico, mecánico, el ángulo que abarca, velocidad inicial, velocidad final del movimiento. Un catálogo de actuaciones que forman parte de un ejercicio mayor en el que fui buscando diferentes actuaciones que completasen el proyecto. Una de ellas fue, por ejemplo, la de instalaciones, un reto que pude desarrollar con el departamento de instalaciones de la escuela, un reto por la necesidad de exigencias acústicas que quería, que hablaba de menores velocidades de transmisión de aire, por lo tanto mayores diámetros de tubo, el conocer cómo funcionaban las UTAs, las torres de refrigeración, y es el tipo de elementos requeridos para unas instalaciones que fuesen móviles, que es lo que buscaba, y cómo se acaban situando sobre la cubierta, sobre el callejón lateral. Todo eso me permitía tener esa planta baja libre que se configura con un suelo técnico elevado que me permite trabajar con su configuración, esconder, sacar mobiliario y maquinaria, y con la que se accede por un lateral a los volúmenes elevados mediante una serie de pasarelas y plataformas laterales. Esta lista de actuaciones complementarias pues me lleva también a pensar en el sistema de evacuación, por ejemplo, de estos volúmenes, trayendo tal vez técnicas más propias de otras disciplinas, como puede ser la aeronáutica
en este caso. La cubierta es con la que cierra la manzana dejada por las medianeras en el edificio, es la que me permite tanto actuar como atenuadora de la luz por su materialidad, una viga Birendell envuelta en policarbonato multicelular translúcido y su configuración mediante toldos mecánicos y compuertas que permitirían su abertura, y a la vez es la que me sujeta toda la tramoya de grúas, de conductos de instalaciones y los propios volúmenes de los que defiende mi actuación, lo cual me permite liberar, como ya he dicho, la planta baja, por lo que la puedo configurar, la puedo reforzar con los efectos de la reflexión, esa direccionalidad del espacio reflejado de la que hablaba, en la que el plano del suelo se puede hundir, el plano del suelo se puede inclinar, permitiendo pues, nuevas formas de recorrer el edificio, incluso en su cota más baja. Estas nuevas formas de percibirlo, de marcar el edificio, en donde ya has consumido el tiempo. Estoy acabando ya. Perfecto. En las últimas 3 diapositivas, en donde la coordinación de los movimientos mecánicos, las variaciones de la luz, las secuencias de tiempo, la cadencia, en la variación de esos reflejos, busca siempre ver otros edificios en el Betty High, un ejercicio de trampantojo, de montaje, de ficción, pero con el desarrollo técnico adecuado, mediante la actuación mediante mecanismos, motores, compuertas elevadoras, y quién sabe si en algún momento pues, podría llegar a encontrarse una posición, unas coordenadas óptimas en las que se pudiera fijar un encuadre, detener el plano, parar la secuencia o detener la escena. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que este proyecto a mí me ha parecido bastante interesante precisamente por el arranque, es decir, que muchas veces la arquitectura parece que ha tenido que estar deudora a su forma de un programa que tiene que cumplir y en este caso yo creo que lo atractivo que tiene precisamente es que la forma o la manera en la cual construyes un espacio y produces una intervención sobre rehabilitando o preservando este frontón arranca de unos supuestos distintos. Si uno crea o genera unas determinadas condiciones o unos determinados efectos, en realidad ya de por sí, ¿no?, se produce un cierto momento, una cierta percepción y arrastrará a que se vayan a ir produciendo estas condiciones. Me parece que es muy atractivo esa situación y que en el fondo no es muy distinta de otros proyectos. Es curioso como la serie de proyectos que estamos viendo esta tarde en realidad van saltando, se van enlazando y van buscando referencias uno de otro en este orden aparentemente aleatorio en el cual los vais presentando, ¿no? Me parece que todo ese estudio como de óptica de esas geometrías es una manera bastante elegante como para encontrar cuál podría ser la geometría que tiene y separarse de la que el juego de la pelota ya está ahí obligando, ¿no? Unas gradas que estaban deformadas para que pudieras ver todo el juego, un frontón que tiene 2 paredes y que marca un determinado espacio y ahí estaba todo construido, aunque luego desaparezca el juego, todo estaba en esa geometría que queda. En este caso se introduce una nueva, la condición del reflejo de lo del presente o lo del pasado y me parece que es una idea bastante atractiva, ¿no?, aparte de estos otros inventos que se vayan añadiendo. Seguramente lo que queda más raro es que al final todas estas piezas acaban teniendo una conformación que no recoge toda la complejidad de los estudios previos que tenían y al final no dejan de ser más que unas piezas como una geoda que tienes ahí dentro, tres minerales con formas no regulares y que todo el efecto lo produce esta otra condición, ¿no? Yo creo que ahí hay una cierta simplificación en las formas finales respecto de lo que pasa y respecto a lo que podría pasar, de lo que uno dentro podría ver, de lo que está pasando para afuera, de lo que está pasando en las galerías y cómo lo reconstruyes, que yo creo que es mucho más complejo que estas imágenes que estamos viendo, que parece que solamente se reflejan esas 3 piezas, ¿no? Los dibujos la verdad es que también son realmente bonitos y esas láminas casi como de geometría que se despliegan en el fondo casi parecerían un juego simétrico al que hemos visto en el de la isla de Estocolmo, ¿no?, donde toda la geometría parece dibujada en un único plano, ¿no? Enhorabuena. Enhorabuena, Alejandro. La verdad es que este individuo, el Betty High, es un individuo bien complicado y bien difícil, ¿no?
Es complicado desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista político, es un elemento patrimonial que tenemos aquí en la ciudad y que realmente está ahí todavía sin una respuesta. Entonces, desde ese punto de vista, creo que enfrentarte a él deja al descubierto una actitud tuya que resalto, ¿no? Que es la valentía, ¿no? Intentar enfrentarte a un tipo tan duro como este. Claro, si existía una máxima de oro en el movimiento moderno, esto que nos han dicho tantas veces, ¿no? De la forma sigue la función, aquí está claro que esto es al contrario, ¿no? Aquí es la función sigue a la forma sigue la función era cuando estábamos trabajando en tabula rasa, pero con persistencias evidentemente es la función la que sigue a la forma. Y esta forma es tan pregnante, es tan dominante, o sea, es que está tan marcada su origen que insisto, o sea, no es fácil la respuesta. Creo que encuentras un camino interesante, como una puerta falsa, ¿no? De estas de Hitchcock. Encuentras una puerta falsa para salir o para entrar y construyes un argumento nuevo para relacionarse con él, con este tipo de otra manera. Encuentras un argumento que es la alteración, ¿no? De la percepción en ese lugar. Y desde ese punto de vista yo creo que el proyecto se desarrolla bastante bien desde el punto de vista disciplinar, desde lo óptico, ¿no? O sea, a mí personalmente me ha interesado como el desarrollo de toda la optometría y todo esto que planteas, creando ahí como un universo distorsionado de estos y que, bueno, enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ya como al siguiente, al penúltimo proyecto que veremos esta tarde, que corresponde a la alumna Blanca Vicens Carreño, que es un proyecto de Art Couture, arquitectura de alta costura de la intervención en París, y que ha estado tutelado dentro del aula Aranguren por el profesor Sáenz en Guerra. Hola, buenas tardes. Voy a empezar poniendo un vídeo de presentación del proyecto. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui est là depuis le matin au café. Desde el aula de Aranguren nos propusieron este proyecto que consistía en reutilizar unos antiguos depósitos de agua para albergar unos usos de taller de diseño, producción, venta y vivienda para un diseñador de moda en París. Yo elegí la firma Balenciaga por una admiración inicial hacia sus diseños, pero a medida que fui profundizando en el estudio de la marca, fue evolucionando hacia una admiración por su forma de trabajo y por la evolución de su trayectoria, lo que supondría el desencadenante principal del proyecto de arquitectura. La materia era el principal punto de partida en el trabajo de Cristóbal Balenciaga. La labor conjunta con otros artesanos textiles, bordadores, curtidores, tejedores, era la principal inspiración en el trabajo del modista. Aunque su obra sea más conocida por los grandes volúmenes de sus vestidos o por las referencias a la cultura española,
su máxima preocupación fue siempre aumentar la comodidad y la elegancia de sus clientes a partir de la sencillez. Esta es la clave del rotundo éxito de Cristóbal Valenciaga y del actual resurgir de la firma en estos últimos años. Una labor de experimentación constante, de trabajo con otros artesanos y de búsqueda de nuevas formas que puedan adoptar estos nuevos tejidos sobre el cuerpo de la mujer. Por tanto, se plantea como estrategia principal del proyecto la construcción de un pasaje que conecte peatonalmente los espacios, las calles perimetrales del edificio preexistente, creando así un espacio ambiguo entre lo público y lo privado, donde además de albergar todos los usos de la firma Valenciaga, podrán albergarse nuevos talleres de artesanos colaboradores o otros servicios como exposiciones temporales, servicios como jardín, guardería, incluso la propia vivienda del diseñador. Entonces, con esta idea en mente, comencé un pequeño estudio sobre los pasajes cubiertos en París, que Walter Benjamin definía como casas o corredores que no tienen espacios externos, como los sueños, donde se suceden los negocios más elegantes, llegando a ser el pasaje un pequeño mundo, una ciudad en miniatura. Entonces, estos pasajes fueron un tipo arquitectónico muy exitoso en el finales del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, porque comenzaron como conexiones peatonales entre calles importantes, pero comenzaron a albergar comercios y negocios de todo tipo, llegando a ser verdaderos aglutinadores sociales, donde podías encontrar los grandes cafés o incluso los pequeños teatros. Entonces, a partir del estudio de estos pasajes, de estos 22 pasajes existentes, extrajo una serie de reglas que, aplicadas al edificio existente, generarían la forma de la intervención, como el aumento de la fluidez urbana con estas nuevas conexiones, la generación de una calle interior al dilatar estas conexiones, la introducción de puntos singulares dilatando el espacio en algunos lugares, el diseño de una puerta de conexión con la ciudad, la utilización de una geometría de contraste entre la actual y la nueva geometría, la implementación de un programa de uso mixto, ya mencionado anteriormente, y el diseño de un alzado interior y el aumento de la fluidez aplicando ese mismo concepto en la sección, además de la planta. Creando así un espacio en el que se recrea esta atmósfera creativa de la firma Valenciaga, donde la arquitectura es transparente para dejar ver todo lo que ocurre detrás, toda la maquinaria de funcionamiento de la firma. Una galería transparente y, en definitiva, la generación de un vacío dentro de este edificio masivo de pilares y bóvedas que se utilizaba para la contención de agua, donde cualquier ciudadano puede acceder, visitar, ver parcialmente la labor de producción de estos artesanos de alta costura, además de acceder al jardín o a las exposiciones temporales, la guardería, etc. Este sería el elemento que se construye, entonces, un elemento distribuidor que alberga las conexiones y las circulaciones. De esta manera, todos los espacios productivos quedarían albergados en los espacios del antiguo depósito. En planta baja, los usos más públicos de exposición, tienda y taller de producción, etc. En primera planta, diseño y administración para la firma. Y en cubiertas, una plaza de usos temporales y un jardín. Por último, en los espacios donde se dilata el pasaje en sección, se albergan las conexiones entre las diferentes plantas y también nuevos servicios como la guardería, un café mirador, gimnasio, salas de exposición o en la propia vivienda del diseñador. Siempre respetuoso con el pasado, pero muy atento al presente y a un paso por delante de nosotros. Así definían sus compañeros de oficio a Cristóbal Valenciaga, y de la misma manera el edificio pretende romper lo mínimo posible la preexistencia, pero sin embargo sin pasar desapercibido dentro de la ciudad.
Este sería el perímetro de recorte, por tanto, que realizo en el edificio existente con un perímetro metálico al que se unen unas rótulas para unir el edificio antiguo con este nuevo edificio de pórticos metálicos paralelos y que tendrá un cerramiento continuo de vidrio de diferentes tipos según las necesidades. Por último, también se instalan una serie de protecciones solares textiles interiores con falsos techos y filtros perimetrales y exteriores sobre pérgolas desmontables para proteger el edificio de la radiación solar en verano. Con este edificio, la Nouvelle Balenciaga Maison, se pretende reivindicar el valor tradicional de la Maison Balenciaga, en el que cualquier ciudadano podía entrar y ser partícipe de este proceso creativo del mundo valenciaga. Bueno, muchas gracias. La verdad es que este ejercicio tiene, los ejercicios que están trabajando sobre estas antiguas depósitos de agua en París, de Passy, tiene como dos situaciones que son bien distintas y que yo creo que este proyecto las sabe resolver y las sabe aprovechar, ¿no? Una es que es un edificio que es muy denso, muy cerrado, un edificio que es muy difícil otorgarle una imagen. Al contrario que el Betty High, que ya tiene unas grandes dimensiones y cuando uno entra la imagen aparece y casi todo el edificio es en el fondo alzado. En estos edificios que son depósitos no existe alzado, son edificios que están cerrados al exterior, incluso la gran parte de él son medianeras que se van produciendo, con lo cual es muy realmente como difícil otorgarles una determinada imagen. Un espacio al final tiene que tener una imagen que es la que lo representa, en la manera en la cual también se nos presenta, ¿no? Representa hacia los lugares y también se nos presenta para que nosotros podamos acceder a él, ¿no? Y el segundo punto es casi una trampa que arranca con el enunciado que es precisamente la elección de un diseñador y que en muchos casos no se ha logrado lograr establecer esa relación, porque muchas veces se piensa que tienen que producirse como por relaciones de metáfora o de literalidad respecto de la manera en la cual lo hace, y yo creo que en este sentido la relación con el modisto está muy bien traída, ¿no? Y no acaba tampoco en ese momento usando mecanismos como formales o que pareciera que existe una relación entre unos trajes o un diseño y unas formas y otras determinadas formas, sino que se produce precisamente a través de los métodos de trabajo que hay o de la elección de estos pequeños artesanos que van ayudando en la confección de un vestido. Me parece que esa situación está muy bien lograda y que justifica la aparición de un espacio muy fragmentado, aprovechando precisamente la pequeña escala que tienen todos estos arcos y al mismo tiempo la aparición de una pieza de recorrido, de más imagen, de circulación que tiene una conformación mucho más visible y que se asoma al exterior, como con ese color verde lima que es tan interesante y que además tiene tanta fama actualmente, pues otorgándole como esa cualidad. A mí me parece que estas dos situaciones que son como dos riesgos que tiene este programa y que muchas veces en las intervenciones que se han producido en el aula han sido muy difíciles, yo creo que se ayudan una de otra, ¿no? Sí, este era un proyecto muy difícil, ¿no? Si el anterior, el del Betty High, era un proyecto, un encargo imposible, este también lo era. Es decir, el remodelar un depósito, un enorme depósito de agua, con un pretexto como un edificio público para la moda, también parecía un encargo imposible. Hemos visto unos cuantos en esta convocatoria de fin de carrera y, a mi juicio, este es el que tiene una solución, casi diría, feliz. Al ver el proyecto de Blanca yo me acordaba de un libro muy setentero, yo creo que era de cuando ya estaba por aquí, por la escuela, de alumno, quiero decir, que se llamaba Le Système de la Mode, del señor Roland Barthes. Y efectivamente, Roland Barthes decía, es que la moda es un sistema autónomo y autista, y frívolo, solo habla de sí mismo. Y le da igual, es autista porque este año, para el otoño, colores... Se acabó la tristeza, colores audaces, amarillos, azules y rojos. Pero al otoño siguiente dice, se acabaron los colorines,
para el otoño lo grave, lo gris, lo marrón. Dice, pero ¿en qué quedamos? Dice, sí que me da igual, yo me represento solo a mí mismo. Y este es un proyecto que yo creo que usa esas categorías y casi de todos los que hemos visto el que mejor las usa o el que las usa bien. Que, como dirían los franceses, la moda tiene que ser al mismo tiempo tradicional, lo cual quiere decir elegante, y tiene que ser novedosa, o sea, épatante. Y efectivamente, es un proyecto epatante y elegante, casi el único de lo que hemos visto que es las dos cosas al mismo tiempo. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a... Bien, vamos a cerrar con el último proyecto que nos lo va a presentar, nos lo va a contar Policarpo del Canto Vaquera, que es Geofront, un proyecto de aduana, y que ha estado tutelado por el profesor Ocaña. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al tribunal por escoger este proyecto para su presentación aquí, gracias al público por asistir a la presentación y exposición de este proyecto. Les voy a contar la creación del Estado neutral del Estrecho de Gibraltar, que es un proyecto burocrático técnico acerca de la construcción de geografías fronterizas. Bueno, nos situamos en el Estrecho de Gibraltar, que es la puerta logística del Mediterráneo, y en la boca de este puerto de Gibraltar nos encontramos la bahía de Algeciras, que condensa gran parte de todas las infraestructuras marítimas, mercantiles y navieras del sistema del estrecho. Podríamos pensar que el mar no tiene ningún tipo de ley, pero sí las tiene. Hay una serie de normas y acuerdos que rigen el mar y lo protegen y lo controlan. Pero claro, siempre dentro de todas estas leyes aparecen como indefiniciones, vacíos, en los que parece que nos da la voluntad de actuar. Y es en estos vacíos donde encontramos la posibilidad de crear un territorio autónomo, independiente, virgen, ante el pensamiento occidental, y que tiene la posibilidad de ir en contra de esas distopías urbanas hacia las que las sociedades algunas veces se dirigen. Con todas estas ideas elaboramos un mapa de referencias que posteriormente se materializa en un mapa de conceptos ordenados de manera escalar según su aplicación pragmática, y dentro de ellos pues, podemos encontrar otro nuevo concepto, que es el concepto de frontera, que siempre vamos a entender como una línea divisoria con un espesor funcional y cuyo espacio tenemos que valorar y tenemos que valorizar frente al resto de lugares, ¿no? Entonces es ahí donde nos situamos entre la frontera entre España y Reino Unido, en la bahía de Algeciras, y es ahí donde instauraremos el Estado neutral del Estrecho de Gibraltar. Instaurado el Estado, nos damos cuenta que los sistemas de representación del territorio y de los lugares, el sistema Mercator con los paralelos y meridianos, es ineficiente y no nos sirve para representar las singularidades de la geografía fronteriza, y aplicamos, por tanto, un nuevo sistema de referenciación que sí que recoge esa condición longitudinal de la frontera, ¿no? Con ello, también nos damos cuenta que los sistemas de representación del planeamiento territorial son ineficientes y, por tanto, recurrimos a cartas náuticas que aplican esa condición de temporalidad y de guiar el movimiento del territorio, ¿no? Y a partir de ahí elaboramos pues, esos documentos, ¿no? Que nos permiten situar el Estado neutral. Explicado el Estado, explicamos los elementos que constituyen ese Estado. Se llaman los topos. Los topos son lienzos geográficos. Son lugares capazmente ocupables por seres humanos y que tienen la función de aparecer y desaparecer allí donde son necesarios. Y en el momento en el que no lo son, se sumergen y dejan de existir. Los topos ya existen. Como tal, son lugares conectados y aislados, son escenarios de batalla, son lugares camuflados, son las infraestructuras de la sociedad. De nuevo, congelamos la ubicación y la función de esos topos en un momento determinado y elaboramos de nuevo cartas náuticas que también nos permiten predecir el desarrollo de ese estado neutral a lo largo del tiempo, ¿no? Y nos acercamos a ellos e intentamos entender qué tipo de escenas argumentales se desarrollan alrededor de los topos. Podrían ser las aduanas de ese nuevo Estado, como también podrían ser el observatorio sociopolítico del Estrecho de Gibraltar, o podrían tener usos lucrativos, como por ejemplo un casino o un centro de inversión, para ese nuevo Estado. Entendido digamos, este proyecto burocrático, nos damos cuenta que nos hace falta un sistema que sea capaz de vincular la documentación burocrática con la documentación técnica del proyecto. Y es aquí donde aparece el sistema Geofront,
Plan Estratégico de Actuación sobre Geografías Fronterizas, que lo que hace es proporcionarnos una herramienta para vincular la documentación de ambas partes del proyecto, ¿no? Y a través de un diagrama pues, intentamos ordenar toda esa información de manera que además se pueden localizar los vacíos que existen en ese diagrama para trabajar en ellos e intentar buscar soluciones a ese proyecto. Y, explicado el estado, nos centramos en la construcción de esos topos. Los topos, como hemos dicho, son lienzos geográficos, son superposiciones de accidentes costeros y se diseñan de manera artificial completamente por esa suma de accidentes. Los construimos, elegimos uno de ellos para desarrollarlo, que será el topo 1, y empezamos a estudiar pues, su morfología, su estructura, su impacto con los medios existentes en alta mar, que son las corrientes marinas y también el impacto del viento. Y a partir de ahí les damos una función, ¿no? Y lo que intentamos es ordenar los protocolos. En este caso, la función del topo 1 serán las aduanas del nuevo estado, respondiendo a la necesidad de controlar el intercambio de mercancías en este nuevo estado. Y lo que hacemos es ordenar estos protocolos de las aduanas a lo largo de los diferentes niveles del topo. En este caso aparecen 3 niveles clave, un nivel técnico en el que se van a colocar las instalaciones, un nivel de almacenaje en el que colocaremos la mercancía del topo y un nivel denominado cubierta expandida porque es un conjunto de subniveles donde aparecen escenarios para la clasificación y el análisis de las mercancías recibidas. Y una vez entendido esto, también pasamos a entender la forma y la estructura del topo. Como organismo que entendemos que es el topo, estudiaremos su anatomía y no su estructura. Para estudiar su anatomía recurrimos pues, a la naturaleza y hablamos un poco, intentamos observar qué ecuaciones y qué fórmulas nos pueden hablar del topo mejor, ¿no? A partir de aquí pues, desarrollamos el topo está formado por un armazón estructural ortogonal con 54 costillas de acero que se suceden continuamente, sobre el que se apoya una estructura de columnas que sustenta el conjunto del volumen topográfico. Esas columnas están formadas por mástiles, por un conjunto de mástiles donde se colocan en el interior las circulaciones del topo que comunicarán los diferentes niveles, rampas, escaleras y plataformas móviles. Y como elemento fundamental en este sistema aparece la estabilización del topo, ya que, como nos encontramos en alta mar, estará sometido a las acciones de las fuerzas del mar, de las fuerzas del viento y de las fuerzas gravitatorias, e intentamos centrar todas esas cargas con un sistema de depósitos y tanques de balasto que lo que hacen es llenarlos de agua o no para compensar las cargas y los impactos de todo lo demás. Y así como el sistema GeoFront nos permite nos permite relacionar la documentación burocrática con la documentación técnica, las secciones aparecen como ese documento que nos permite relacionar toda la estructura y anatomía del topo, ¿no? Y creamos un archivo de secciones que nos permitirá actualizar continuamente la evolución de todo este topo. Y ahora os voy a poner un documental. Æðarfugl lifir eingöngu á norðurslóðum. Hann er strandfugl og því góð vörn gegn kulda honum nauðsyn. Dúnin sem veitir fuglinu þessa góðu vörn hefur maðurinn aldarraðir kunnað að nýta og þá fyrst og fremst í sængur, en dúnsængur þóttu kóngagersemar fyrr á öldum. Nú dúninn ekki eingöngu notaður í sængur, heldur líka nýttur í allskyns kuldafatnað sem gerir mönnum lífið léttbærara við erfiðar aðstæður. Það sem skilur æðardúninn frá dún annarra fugla er hin mikla samloðun vegna þess hve þéttur hann er miðað við rúmtak og þyngd. Eins og sjá má á þessari smásjármynd sem er stækkuð 50-falt.
Bueno, pues también enhorabuena. Yo creo que es un proyecto que es muy interesante, que en realidad está trabajando como en todos los ámbitos que tiene la arquitectura, incluso desde los más tradicionales o convencionales, porque en el fondo uno puede ver unas situaciones constructivas, puede ver ahí unos detalles, puede haber unas referencias, incluso hasta precisamente las situaciones más de borde, ¿no? Como la propia definición de unas leyes que conforman o la de encontrar unos lugares que no existen a través de la definición de unas, ¿no? de las posibilidades que tienen unas determinadas leyes. Me parece que es un proyecto que en ese abanico es también ¿no? exuberante en toda esta definición de todos los apartados, es decir, que cada uno de ellos se lleva hasta el final, hasta el límite, hasta encontrar, ¿no? hasta dejarlo absolutamente despiezado, y en ese sentido me parece que es admirable la posibilidad, ¿no? de ver de ver la misma intensidad en cualquiera de los puntos que tiene el proyecto. A mí la verdad es que me parece que tiene situaciones verdaderamente interesantísimas, ¿no? Lo de los inventos estos del lenguaje que también nos fascinan, ¿no? Lienzos geográficos es una manera maravillosa de definir un territorio, ¿no? A partir de ahora deberíamos ir cambiando determinadas palabras por estas, y la verdad es que en ese sentido me parece que es un proyecto que es bastante redondo y que solamente hace falta como disfrutar y darle enhorabuena, ¿no? Bueno, pues en efecto es un proyecto extraordinario, admirablemente relatado, con herramientas tanto lingüísticas como gráficas que imagino que nos han seducido a todos. Es verdad, las utopías son capaces de cambiar el mundo. Usted ha puesto unas referencias históricas de esas utopías, primero escritas y después dibujadas, y al cabo tantas veces llevadas a la práctica, con éxito o no, en tantos sitios, ¿no? Y la suya es de nuevo una utopía, pero una utopía de la que incluso nos persuade de su verosimilitud, ¿verdad? A través de los documentales y de las imágenes. Yo creo que muestra una musculatura intelectual y una competencia técnica deslumbrante. Creo que la imaginación y el talento que esta propuesta muestra en todos sus extremos, ¿no? Desde los planos que en su momento hemos tenido ocasión de ver hasta este último documental, ¿no? Es extraordinariamente inteligente, y en ese recorrido que usted hace desde Simmel hasta los situacionistas, ¿no? En el fondo es una fuente continua, ¿verdad?, de estímulos intelectuales y estéticos, y creo que para esta escuela es un orgullo que se presente aquí. Enhorabuena. Bueno, pues una vez ya... Muchas gracias. Una vez que ya... Bien, una vez presentados todos los proyectos, vamos a pedir al público que se retire de la sala porque el tribunal se va a reunir para deliberar y dar las calificaciones definitivas.